Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la ronda número 11. Vimos en el vídeo anterior la partida espectacular entre Banfores y Anisgiri, ambos jugadores locales, en el Tata Steel Masters, y no os la perdáis si no la habéis visto. Os la dejo en este vídeo, en la descripción, lo primero que leáis, y después de ver esta partida, por supuesto, pues podéis pasar a la otra, que es una auténtica joya. Esta también muy importante. De momento vemos la clasificación tras esta ronda número 11, me quito del medio, y comentar que, claro, el tema es que faltan solo 2 rondas y Carlsen lo tiene muy de cara, ya que solo tiene medio punto sobre Richard Rapport y un punto sobre Anisgiri y Madmeyarov. Habían jugado ya entre ellos, pero el tema es que al tener Danil Dubov COVID, pues Carlsen se enfrentaba en la ronda número 13 contra el propio Dubov, así que una pena para el espectáculo, ya que se esperaría seguro un partidón tremendo, y por otro lado Carlsen ya tiene ese punto asegurado en el bolsillo. Bueno, es lo que hay. Vamos con esta partida también muy buena, en la que Carlsen lleva las piezas blancas, E4, Vidit, E5 ya en el tablero, y Carlsen continúa con alfil C4, apertura de alfil, quizás para evitar por parte de las negras defensa Petrov, que suele ser bastante sólida, sobre todo a estos niveles, y el porcentaje de tablas es bastante alto con las piezas negras, aunque también tienen pocas o escasas probabilidades de ganar con dicha defensa. Bueno, pues Carlsen hace este movimiento alfil C4 y tras caballo F6 la partida continúa con D3 y caballo C6. Quizás, y debido a estos dos movimientos por parte de las blancas, las negras podrían haber aprovechado para jugar C6 y después D5, golpeando en el centro, y en caso de cambios las negras tendrían un centro formado por 2 peones, y a cambio las blancas habrían perdido uno de los peones centrales, teniendo cierta ventaja tocando el alfil de C4, ¿no? No obstante, como decimos, pues Vidit decide jugar caballo C6 y tras caballo F3 transpone un yugo pianísimo de la apertura italiana. Más jugadas de desarrollo, alfil C5, caballo C3, tampoco siendo muy común por parte de Carlsen, ya que en estas posiciones quizás enroque para ambos jugadores o incluso C3, ¿no? Ya que controla saltos del caballo B4, D4, también prepara una ruptura central con D4 tocando el alfil, o incluso B4 con ganancia de espacio en el flanco de dama. Carlsen, bueno, pues con este movimiento solo hay unas 1500 partidas, creo que en las bases de datos, 1400, y tras H6, controlando o evitando, bueno, pues clavadas por parte del alfil, también H3 hace lo mismo con G4 en un futuro, ¿no? A6, A4, como vemos, ambos jugadores están retrasando el enroque, y en caso de hacerlo las piezas blancas podría continuar la línea con D6, torre E1 centralizando, y G5, bueno, pues manteniendo la igualdad, pero la idea quizás de las negras G4, y si cambios, pues con bastante presión ya sobre el enroque enemigo, y como vemos las piezas negras todavía no habrían enrocado. Por lo tanto, esperando uno y otro el momento, A4, D6, y tras alfil E3, peleando con el alfil o pieza más incisiva de las negras en la posición, vienen los primeros cambios, si no me equivoco. Alfil por E3, peón por, y aunque los peones están doblados, son peones centrales que, bueno, se pueden desdoblar, quizás un D4 si hay cambios, y también este peón de E3 controla casillas como F4 y D4, que en ocasiones, pues bueno, los caballos negros suelen tener interés con la casilla de F4 tras caballo E7, G6 y F4 y caballo H5, ¿no? Podrían ser opciones. De momento hace lo propio Vidit respecto al alfil fuerte que tienen las blancas, tocando el punto de F7, pero de momento Carlsen juega B3. Tras estos movimientos, la partida continúa con enroque en corto por parte de las piezas negras, y aquí, bueno, podrían haber sido ellas las que capturan en C4, y aunque se vuelven a doblar la estructura de peones, también hay que tener en cuenta el peón central de D3, y las blancas tendrían un potente centro formado por dichos peones. Por lo tanto, Vidit evita los cambios o las capturas en C4, enroca en corto, también lo hace Carlsen, y aquí es donde viene ruptura central, más cambios, bastante tensión en el centro, con E por D5, caballo por D5, y aquí se decide jugar dama D2, evitando quizás pues la simplificación de piezas.
Si caballo por D5, alfil por y dama por D5 con mucho cambio, aunque lo vamos a ver en pocas jugadas. Dama D2 de momento defiende no solo C3, también E3. Y tras estos movimientos, caballo por C3, dama por C3, aquí las piezas blancas podrían haber jugado alfil por E6 buscando el doblaje de peones, dejando una estructura pues bastante fea, pero el tema es que aquí las negras no tienen por qué capturar en E6 y jugar E4, atacando al caballo de F3, y si vienen estos cambios, pues bueno, este alfil que era el primero que estaba atacado se puede retirar. Y tras estas capturas, bueno, pues hay igualdad, pero el rey blanco quizás está bastante expuesto. Por lo tanto, Carlsen decide capturar directamente y como vemos se está dando un doble en el punto D5, también en el aire quizás la captura por parte de las blancas doblando peones y no teniendo peones contiguos. Por lo tanto, Vidit juega dama D6 defendiendo un poquito todo, caballo D2 quizás para caballo D4, E4 tocando la dama en D6 pueden ser posibilidades y F5 controlando dicha casilla. Tras estos movimientos, Carlsen decide capturar en E6, dama por E6 y dama C4 ofreciendo el cambio de damas. Se captura en esta posición y se recaptura con el peón de B, doblándose los peones. Podríamos pensar en caballo por C4, pero quizás a B5 y cambios de peones, pues bueno, el caballo está atacado, hay que retirarlo quizás a D2, aunque primero las blancas podrían capturar en A8 y así desviar a la torre de la defensa de este peón. No obstante, bueno, pues el caballo hay que retirarlo y si se captura en F5, pues las negras podrían contestar con torre A2, también atacando en la séptima y bueno, pues la partida quizás un poquito favorable a las piezas negras incluso. Se juega no obstante B por C4 y E4 por parte de Vidit. Aquí quizás caballo B4 sería interesante, toca en C2 y si una de las torres pues viene a defender estaría muy pasiva en C1 y en caso de torre B1 yendo a por el peón de B7 se puede defender en A5 o también incluso jugar caballo por C2, ¿no? A torre B1 tampoco, C3 quizás caería el peón de D3 y bueno, tras esta captura y torre por B7 existe caballo por E3 con jaque. Torre E1 atacando al caballo, se defiende con F4 y tras esta nueva captura las piezas negras empiezan a estar mejor, ¿no? Tocan el peón de D3, difícil de defender, también por extensión el caballo de D2 y bueno, pues con cierta ventaja. Esto se evita, aunque está en el aire este movimiento para las piezas negras, y se juega E4 y D4 por parte de Carlsen cerrando un poquito la posición. Nuevamente caballo B4 interesante y a C3 no existe D3 capturando, pero bueno, el caballo puede venir a C2, torre B1 ahora intentando capturar, B6 cerrando la posibilidad y tras estas jugadas si torre B2 pues caballo por E3 y bueno, pues las piezas negras estarían muy cómodas, ¿no? No obstante, se opta por F4. Si peón por, podría caer el peón de D4, aunque tras torre por F4, la partida continúa con torre por F4. Peón por, nuevamente el peón está atacado, se captura en D4 y tras varios cambios de peones finalmente jaque en E2. La idea de las piezas negras es ir a por el peón de F4, rey F2, caballo por F4 y a torre B1 activándose. Ahora sí en la partida y tocando el punto de B7 se juega B6 para evitar cambios. No obstante, Carlsen decide mover su peón a C5. Si ahora las negras capturan se estropea mucho la estructura de peones. Y tras estos movimientos Vidit decide traer su torre a F8 para buscar descubiertas. Carlsen lo acepta, no hace nada al respecto, decide capturar en B6, ahora es un peón atacable, pero el tema es que hay que hacer algo con este rey, o quizás no, ya que Carlsen decide jugar C4. También podríamos pensar en esta captura en esta posición, pero realmente no vale, ya que tras caballo de 5 hay jaque a la descubierta y está cayendo la pieza en la siguiente jugada. Por lo tanto, Carlsen decide no mover su rey, aceptar esa descubierta, pero jugar C4 para así evitar que las negras pues puedan en algún momento jugar B5. Tras estos movimientos donde se puede retirar el caballo, quizás si pensamos en D3 con un jaque no se toca la torre,
permite activar bastante al rey enemigo, ¿no? Incluso con nuevo ataque sobre el caballo, y el rey pues en 2 jugadas ya está centralizado y eso no le interesa. Por lo tanto, esta captura tampoco es interesante, y aunque se toca al rey, pues tras rey e3, el caballo tiene que volver de momento a f4, torre b2, defendiendo la posibilidad de esta captura, y tras caballo e6, bueno, pues torre por b6, se ataca al caballo, también el peón de a6, quizás las blancas pues están ganando en esta línea, ¿no? Por lo tanto, el caballo finalmente viene a d5, viene con un jaque a la descubierta, y tras estas jugadas rey e2, retirándose y de alguna manera Vidit siguiendo al caballo. Queda al rey, ¿no? Queda ahora el caballo de 4 clavado, y aquí Carlsen, a cambio de un peón, decide tener un peón pasado en d5, torre por e4, jaque, rey de 3, obligando a las negras a capturar en a4. Cuentan las negras con 2 peones pasados, pero a cambio Carlsen también tiene un peón bastante interesante en la posición. De hecho, cuentan con peón de menos las piezas blancas, pero bueno, vamos a ver cómo continúa la partida. Ya en el tablero de 6, también posible por parte de las blancas, torre por b6, no obstante opta por esta línea Magnus Carlsen, y tras estas jugadas rey f7 y un movimiento importante que es torre e1 cortando completamente al rey. Tras estas jugadas torre a5 para atacar al rey y también capturar el peón de d6, Carlsen lo evita jugando rey d4, y tras estos movimientos torre a2 para meter la torre por detrás y atacar a este peón que no puede ser defendido por el rey ya que sigue completamente cortado. A estos movimientos rey d5, torre d2 jaque, y tras rey c6 la partida continúa con b5. Vidit al menos evita que pueda venir en algún momento alguna captura por parte de las blancas a estos 2 peones que tiene pues pasados también en la posición, y aquí viene el momento de la partida en la que Carlsen podría haber rematado este final jugando torre 7 primero. El tema es que la partida continúa con d7, y tras torre e7, como decimos ganadora, pues obliga al rey a retirarse a f6. En esta posición torre e4, no a otra casilla, ya que en e3 no está atacando o controlando la casilla de b4, evitando que el peón negro pues pueda avanzar. Las negras, bueno, ¿qué pueden hacer? La verdad que poco. Si torre por g2, por ejemplo, pues torre d4 ya es muy fuerte, ya que el peón, bueno, pues no existe torre d2 para volver y atacar a dicho peón. Y si en esta posición, por ejemplo, se da un jaque rey b7 retirándose y a rey e5 d7 coronando y ganando la partida. Esto si se juega torre por g2 en esta línea, y en caso de buscar algún otro movimiento como a5, ya que b4 decimos que la torre simplemente capturaba, pues tienes d7. Y a esta jugada, si b4, la torre puede venir a e8 y bueno, pues nuevamente están ganando en esta posición. Carlsen, muy difícil de ver, pues juega directamente d7 y permite a Vidit seguir defendiéndose. Torre c2 jaque, rey b6 yendo a por los peones, pero torre d2 pues captura el de d7. Por lo tanto, Carlsen decide ir a defender su peón en c7, torre c2 con nuevo jaque, y tras rey d8 intentando una nueva estrategia, ya que con el rey en b6 habría tablas. La partida continúa con b4. Vidit, sabedor de que es una posición difícil de retirar este rey, ya que como vemos pues no tiene movimientos, el rey enemigo, su rey en f7 pues evita que se pueda coronar, empieza a empujar su peón de momento en b4, y tras estos movimientos ahora sí torre 7 jaque. Si pensamos en torre f1 con jaque, el rey se escapa a g6. Tras rey e7, torre c2 con jaque, y si rey en esta posición se retira a f8, pues la torre viene a capturar el peón de d7, y así podríamos llegar a una posición también de tablas. Por lo tanto, no hay progresión. Se jugaba torre 7 buscando pues la coronación Carlsen, pero el tema es que tras estos movimientos existe rey, no g8, rey f8. La partida continúa con torre 3, lo mismo que habíamos visto en e4, pero ahora cuando el peón estaba en b5, ahora está en b4, se evita que pueda avanzar, lo ponemos en rojo, y así pues bueno, la partida continúa con rey f7, ya que en esta posición, en caso de que las piezas negras hagan algún movimiento como a5, podríamos llegar a la posición de Lucena en el que las blancas ganan. Torre f3 con jaque, y ahora sí rey g8,
y tras estos movimientos torre F5, las blancas tienen que colocar la torre en la quinta y tras algún movimiento como B3 el rey sale a E7 y tras un jaque rey D6 y tras torre D2 con nuevo jaque la torre al estar en quinta pues permite bloquear a la torre enemiga y tras los cambios se va a coronar y se gana la partida, ya que además se está dando jaque. Por lo tanto, aquí sabedor Vidit de esta posibilidad, juega rey F7 sacando a su rey, como hemos visto anterior, a G6 no ocurre esta misma posibilidad. Torre 7 con nuevo jaque y tras rey F8, repitiendo nuevamente pues la misma línea, la partida continúa con torre 5. Nuevamente Carlsen lo intenta. Si en esta posición se juega a B3, pues nuevamente vendría un jaque en F5. Como vemos, el rey se tiene que ir nuevamente a G8 y habría esta posibilidad, ¿no?, de algún jaque, pero finalmente pues ganan las blancas. Por lo tanto, tras estos movimientos G6, controlando también algún jaque en F5, la partida continúa por parte de Carlsen con torre E6 y ante B3 torre F6 jaque. El rey escapa a G7, toca la torre, rey E7 también buscando la coronación y tras torre 2 jaque, torre E6 defendiendo el mismo. Torre por E6 con jaque, rey por E6 y a estas jugadas B2 se corona por parte de ambos jugadores, no viene con jaque importantísimo, el rey se había retirado a G7, de ahí que las negras puedan coronar y tras pues varios jaques en C7 la partida termina en tablas, ¿no? Dama D8, rey G7 y pues hay igualdad de material, un peón de más que las blancas, pues pueden evitar haciendo tablas por repetición. Por lo tanto, una partida fantástica y vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao. Un segundito, que no me voy. Ahora.